A continuación y para terminar, le pedimos al académico doctor Pedro Luna, él es jefe de servicio de colon y recto del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que nos comente los aspectos interesantes, actuales y el futuro de lo que es la cirugía oncológica en el tratamiento precisamente de este tipo de pacientes. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Oncología y a la Academia Mexicana de Cirugía por la oportunidad de presentar los avances que ha habido en la oncología. No han sido exclusivos ni de la quimioterapia, ni de la radiación, ni de la cirugía, sino es una combinación de cada uno de estos elementos terapéuticos que tenemos y que la conjunción de todos estos es lo que nos ha llevado a ofrecerle a un paciente que es el que estamos tratando, ofrecerles el mejor tratamiento que se viene convirtiendo en tener un control local adecuado de la enfermedad, un incremento en la supervivencia de los pacientes y en la conservación de un órgano del cual estemos tratando. Pongo el ejemplo del cáncer del recto porque es uno de los ejemplos más apasionantes que existen en el tratamiento sistémico junto con el cáncer de mama, el cáncer de la próstata, y que estos pacientes en realidad nos han enseñado y en lo cual el Hospital de Oncología en el cual yo trabajo ha aportado lo suficiente como para ser considerado dentro de los líderes en el tratamiento del cáncer colorectal en el mundo. ¿Por qué? Por la asociación que se ha tenido en el trabajo multidisciplinario, primero dentro y después exponiéndose con los resultados que tenemos, con lo que hemos obtenido con los pacientes mexicanos, tratar de establecer estrategias con otros centros hospitalarios, en particular con Roswell Park, con Memorial y en la actualidad, aunque sea en un contacto académico con el Anderson. Las modalidades de tratamiento en cáncer del recto son variadas y vean ustedes cómo la utilización racional de radiación en sus diferentes modalidades debe de ofrecer algunos tratamientos, de estos tratamientos ofrecer resultados diferentes y que en la selección de estos resultados es lo que vamos a obtener el mejor tratamiento para el paciente. Vean ustedes cómo con radioterapia se inició con dosis bajas en forma inicial desde el doctor Harley Strepp en Memorial de 25 grays que en realidad no ofrecía ninguna mejoría al paciente. Se estandarizó esto y fueron los primeros resultados con dosis de 45 a 50 grays administrados en 5 semanas en pacientes en particular en los Estados Unidos y con esquemas cortos como los esquemas europeos, en particular los nórdicos, los suecos y los holandeses, con esquemas cortos con cirugía a la semana y una modalidad que nosotros vamos a presentar como una modalidad intermedia que se acuñó en el Hospital de Oncología como una dosis de hipofraccionamiento mediano. Vean ustedes qué es lo que se obtiene con un esquema corto y si estos esquemas cortos realmente nos han ofrecido en esos pacientes ofrecerles a ellos control local adecuado, conservación del órgano que vamos a tratar y de ofrecerles resultados finales a largo plazo. Vean ustedes cómo los resultados del grupo de los suecos y del grupo de los holandeses han sido diferentes. Los pacientes tratados por los grupos de los suecos sí tienen una disminución en el tamaño, dicen que tienen un menor número de ganglios linfáticos y una disminución en la etapa. Sin embargo, esto no fue reproducido por el grupo alemán, por el grupo holandés, en el cual no se evidenció en los especímenes tratados de esos pacientes que hubiera una disminución en la etapa, en la dosis de tratamiento y en las fracciones que tienen ellos. Vean ustedes que la dosis, la disminución en la etapa clínica que tiene un tumor depende de la dosis administrada, del número de fracciones y del inicio entre
del término de la radiación y el inicio de la cirugía. Vean ustedes cómo con otros esquemas, como el de la Unión de Gran Bretaña, cómo con esquemas cortos, en realidad no se ofrecía en estos pacientes una conservación del esfínter anal. Y entonces aquí vemos en esta diapositiva cómo la administración en pacientes que administran esquemas cortos no se asocia con conservación del esfínter anal. Lo mismo vemos en el esquema de los suecos, lo mismo vemos en el esquema del grupo holandés, y en el grupo holandés, cuando ellos incorporan tratamientos con protracciones largas, vean ustedes lo que estos tuvieron. Los esquemas cortos no demostraron mejoría en el control local, solo en un estudio que es el sueco demostró una mejoría en la supervivencia. No mejoraron la conservación del esfínter anal y no produjeron una disminución en el tamaño del tumor ni de la etapa. Los esquemas largos, en las cuales nosotros estamos inmersos y desde el tiempo del doctor Cruz y Celis fueron de los pioneros en el mundo en el tratamiento con cáncer del recto con radioterapia a dosis largas, con dosis de 45 a 50 grays, más cirugía radical. En esos pacientes se incrementaba el control local de la enfermedad, la conservación del esfínter anal en un 70%, y para aquellos tumores localizados a menos de 5 centímetros del margen anal, se podía ofrecerles en esos pacientes una conservación del esfínter anal. En estudios prospectivos que se efectuaron en Inglaterra, se observó que en estos pacientes en los cuales se les administraba también radiación a dosis de 45 grays en 5 semanas, seguidos por cirugía, estos pacientes se asociaban a tener una conservación adecuada del esfínter anal. Sin embargo, la supervivencia en este grupo de pacientes no se pudo lograr. Vean ustedes lo que se ha obtenido con estos esquemas de radiación, de esquemas largos más cirugía, y vean ustedes cómo la administración de esquemas largos se asocia a una mayor conservación del esfínter anal. ¿A través de qué? De disminución de la etapa en esos pacientes para poder ofrecerles una mejor calidad de vida a través de la conservación del esfínter anal. Y esto es lo que nosotros hemos aportado. En este estudio nosotros también, que fueron de los estudios primeros que se publicaron, en donde la administración de radioterapia en forma preoperatoria seguida de cirugía en estos pacientes, observábamos dos grandes grupos. Un grupo que tenía una respuesta adecuada, en el cual se podía efectuar una conservación del esfínter anal, y de pacientes que a la vez que se efectuaba la operación que se conservaba el esfínter anal y que podíamos evaluar a través de los especímenes respuestas parciales o respuestas completas, estos pacientes se asociaban con supervivencias a largo plazo. Vean ustedes cómo estos esquemas no es únicamente lo que nosotros hemos publicado, sino lo que se ha reproducido también en otras partes del mundo, cómo en esos pacientes hasta el 70% de los pacientes se puede conservar el esfínter anal. Y en esos pacientes, ¿qué se puede obtener? Una tasa de recurrencia local es bastante baja comparado contra la utilización en forma postoperatoria de la radiación a la cirugía. En 1980 empezó un término que se acuñó en Inglaterra por el doctor Richard Hill, de la excisión total del mesorrecto. Y todo parecía popularizado a través de la publicación del doctor Hill en British Journal of Surgery y en Lancet, en donde efectuar una operación en el cual uno quitaba totalmente la grasa que va alrededor del recto y hacía uno la disección hasta nivel del músculo elevador del ano. En esos pacientes que tenían cáncer en el tercio medio y tercio inferior, efectuando una cirugía de excelencia, en estos pacientes se podía obtener una tasa de recurrencia local muy baja. Cuando esto se tamizó con los avances que se iban logrando en otras áreas como radiación y junto con quimioterapia, vean ustedes lo que pasa. La adición de radiación preoperatoria a una cirugía de excelencia todavía produce en estos pacientes una mejor tasa de conservación del esfínter anal. Y aquí, ¿cuál es uno de los grandes problemas para obtener esto? La cirugía tiene una limitación que es la limitación anatómica,
sobre todo hacia las paredes laterales, en donde muchas veces el margen circunferencial es una de las limitaciones más importantes que tenemos. Y vean ustedes cómo la asociación entre un margen circunferencial positivo y la recurrencia local es directamente proporcional a esto. Aquí, nosotros también, en este estudio holandés, ellos asociaron también la cirugía de excelencia con radiación y la presencia del margen circunferencial. ¿Y qué observaron? Que los pacientes que tenían una margen circunferencial de más de 2 milímetros, en estos pacientes se asociaban a tener una tasa de recurrencia locales menor, y en los pacientes, independientemente que se asociaran a la administración de radiación o únicamente a la cirugía. Y esto es lo que nosotros hemos aportado. Nosotros también aportamos, al mismo tiempo que ellos lo publicamos nosotros, y esto también lo publicamos a través de un editorial que nos hicieron favor de publicar en la revista Cirugía y Cirujanos, en donde cronológicamente las publicaciones que fueron de esto, del margen circunferencial, las fuimos publicando en el mismo tiempo. Lo que nosotros observamos en que estos pacientes que tenían un margen circunferencial positivo, esos pacientes eran un marcador, un surrogate, un marcador de respuesta en esos pacientes y de que el control de enfermedad a distancia. Paciente con enfermedad que se encuentra localizado a distancia, al margen circunferencial, es un paciente que lleva implícito que esos pacientes tienen una recurrencia a distancia. En esos pacientes que obtenemos unas respuestas satisfactorias como respuestas completas, en donde nosotros observamos en esta publicación del World Journal of Surgery, en donde esos pacientes que tienen etapas ceros, etapas tempranas o un T1 en estos pacientes, o una respuesta evaluada por Mandar o Dvorak, en esos pacientes una respuesta adecuada, eran sobrevivientes de largo plazo. En esos pacientes nosotros publicamos esto también, en donde esos pacientes que tienen una respuesta patológica completa o casi completa se asocia también a una tasa muy baja de ganglios linfáticos metastásicos. Y esto, seguimos con el mismo problema. El problema no es tanto el control local que podemos obtener con los tratamientos locales como es radiación y cirugía de excelencia, técnicas adecuadas de radioterapia, sino el problema es enfermedad a distancia. Cuando nosotros vemos pacientes como ustedes ven en esta serie, que se evalúan a largo plazo, a más de 60 meses, de esos pacientes que tuvieron una respuesta patológica completa, el 13% de estos pacientes presentan una recurrencia a distancia tardía. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos pacientes tenemos que identificar qué es lo que estamos haciendo dentro de la cirugía. Si nosotros tenemos un intervalo largos entre operar a un paciente y la administración de la radiación, si estos pacientes se pueden beneficiar de alguna otra terapia, una terapia local en pacientes que son respondedores, y si esos pacientes en los especímenes que nosotros obtenemos tenían una presencia de ganglios linfáticos metastásicos o no. ¿Para qué? Pues para poder identificar a quién poder darle un tratamiento sistémico en estos pacientes y obtener, aunque sea un grupo pequeño de entre el 15 y 20% de pacientes que obtienen respuestas patológicas completas o casi completas, ser en estos pacientes el siguiente paradigma. El paradigma es de estos pacientes efectuarles una cirugía todavía más pequeña, como una excisión local o como lo han propuesto el grupo de investigadores brasileños, como en la diapositiva que ustedes van a ver a continuación, en donde en esos pacientes ofrecerles una política de observar y ver en esos pacientes que obtienen una respuesta patológica completa, evaluada a través del PET-CT o de las diferencias que existen a través de resonancias magnéticas, las diferencias en la administración de los diferentes medios de contraste que nosotros podemos administrarle en esos pacientes, podemos hacer que en la actualidad un grupo seleccionado de pacientes pueda quedarse en una política de observar y ver. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado en pacientes que llegan en el hospital de oncología con grandes volúmenes tumorales, en donde el tiempo de la administración del tratamiento de la radiación, la carga de trabajo,
y el abreviar el tiempo para la administración de la radiación y de la cirugía, nosotros hicimos una modificación con la doctora Huerta del tratamiento de radiación administrado en 3 semanas y vean ustedes lo que obtuvimos. En estos pacientes, un grupo de pacientes que ustedes vieron con esquemas cortos que no se asociaban a una respuesta patológica o a efectuarle una disminución en la etapa, con una administración en un tratamiento intermedio con 3 semanas de radiación junto con quimioterapia, vean ustedes cómo se podía obtener en esos pacientes una disminución de la etapa del tumor. En esos pacientes efectuarles una operación que conservara el esfínter anal hasta en un 70% de los casos. Y esto es gracias a la utilización racional ¿de qué? Del armamento terapéutico que tenemos, como es radiación, quimioterapia y cirugía. Vean ustedes cómo en este grupo de pacientes que tradicionalmente pueden ser candidatos a una resección abdominoperineal, en estos pacientes en el 75% de los casos, aún con esquemas modificados en 3 semanas, administrados en 3 semanas, podemos obtener una tasa alta de conservación del esfínter anal. Y en estos pacientes, nosotros en la actualidad, ¿qué es lo que estamos tratando de proponer? Y para eso tratamos de asociarnos con otros grupos, como el grupo de Memorial y el de Anderson, para poder agarrar, establecer un grupo de fuerza, para poder hacer un grupo de un estudio en fase 3, comparando pacientes que se les administra hipofraccionamientos moderados como este, junto con comparándolos contra los fraccionamientos estándares en este grupo. Aquí, una vez que uno obtiene una respuesta patológica completa o casi completa, ¿qué es lo que debemos hacer? Si ustedes ven, como en esta diapositiva, que obtenemos una tasa larga de sobrevidas en estos pacientes, ¿qué es lo que podemos hacer en esta política de observar y ver en esos pacientes? En la actualidad no es un tratamiento estandarizado, pero cada vez hay más publicaciones que apoyan que el grupo de pacientes que responden y que nosotros podemos evaluarlos a través de PET-CT, de resonancia magnética o bien de la excisión local y observar que en esos pacientes no existe tumor viable en el espécimen, esos pacientes pueden quedar en vigilancia. Sin embargo, en estos pacientes, como ven en esta máxima que escribió el doctor Moe, si nosotros estamos inmersos y esperando que otros nos vengan a decir qué hacer, nunca vamos a avanzar y los pacientes que debemos de tratar nunca experimentarán ningún beneficio ni tan solo una perspectiva a un plazo mediano y largo. Y por eso uno sigue, como dice Jorge Luis Borges, aprende y aprende. Sin embargo, desafortunadamente, todo esto que aprendemos solamente lo da el tiempo, la observación y ponernos a trabajar y escribir lo que estamos haciendo. Mientras estemos únicamente dependiendo, como hace rato lo puso el doctor Fernández, dependiendo de la información que se genera en el exterior y nosotros somos unos consumidores únicamente de la bibliografía y no generamos, teniendo casi 800 pacientes por año con cáncer colorectal en un centro hospitalario en México, estamos condenados a seguir siendo seguidores de lo que otros han probado y nosotros apenas los vamos a estar haciendo. Muchas gracias, eso es lo que yo les puedo decir.